El segundo Moisés. ¿Has oído que Moisés profetizó un segundo Moisés? ¿Quién es él? Permítanme recordarles lo que Dios ordenó a los judíos que hicieran. El pueblo filisteo ocupó la región del suroeste de Canaán mucho antes. Los israelitas llegaron allí desde Irak. Dios ordenó exterminar a todas las naciones en Canaán por su idolatría, pero los judíos no hicieron eso. De hecho, los israelitas no lograron expulsarlos de la tierra, y Dios le dijo a Israel que al pueblo se le permitiría permanecer en esa área de Canaán, pero los palestinos serían un peligro para Israel. Os saqué de Egipto y os conduje, a los judíos, a la tierra que juré dar a vuestros antepasados. Yo dije, nunca romperé mi pacto con vosotros, ni haréis pacto con el pueblo de esta tierra, sino que derribaréis sus altares. Sin embargo, me habéis desobedecido. ¿Por qué has hecho esto? Y también he dicho, no los expulsaré de delante de ti, se convertirán en trampas para vosotros y sus dioses se convertirán en trampas para vosotros. Ya no expulsaré de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Los usaré para probar a Israel y ver si guardarán el camino del Señor y andarán en él como lo hicieron sus antepasados. El Señor había permitido que esas naciones permanecieran vivas en Canaán para probar la fe de los judíos y utilizarlos en los acontecimientos del fin de los tiempos de la Tercera Guerra Mundial de los musulmanes e Irán contra Israel. Dios advirtió a los judíos que los palestinos serían una trampa para ellos. Trate de imaginar la experiencia de Moisés mientras contemplaba el valle del río Jordán sobre la esquina noreste del Mar Muerto, al suroeste del actual Amán, Jordania. Moisés dirigió al pueblo de Israel durante 40 años. Ahora llegaron a su objetivo, entrar a la tierra prometida que Dios dijo que le daría a Israel. Dios dijo que Moisés no podía entrar a la tierra prometida debido a su pecado. ¿Sabes cuál fue este pecado? Prácticas ocultas. Cuando ustedes, los judíos, entren en la tierra que el Señor su Dios les da, no aprendan a imitar los caminos detestables de las naciones de allí. No se ha hallado entre vosotros nadie que sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego, ni que practique adivinación o hechicería, ni interprete augurios, ni haga hechicería, ni haga hechizos, ni sea adivino espiritista, ni consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es abominación al Señor. Por estas mismas prácticas detestables el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Debes ser irreprochable ante el Señor tu Dios. El profeta. Las naciones que desposeeréis escucharán a los que practican hechicería o adivinación. Pero a vosotros, los judíos, el Señor vuestro Dios no os lo ha permitido. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo, Moisés, de en medio de vosotros, de entre vuestros hermanos israelitas. Debes escucharlo. Porque esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no oigamos más la voz del Señor nuestro Dios, ni veamos más este gran fuego, para que no muramos. El Señor me dijo, es bueno lo que dicen. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, y pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo le ordené. Yo mismo pediré cuentas a cualquiera que no escuche mis palabras que el profeta habla en mi nombre. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre algo que yo no le haya ordenado, o el profeta que hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Quizás se digan a sí mismos, comillas, ¿cómo podemos saber si el Señor no ha pronunciado un mensaje? Si lo que un profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple ni se hace realidad, ese es un mensaje que el Señor no ha pronunciado. Ese profeta ha hablado con presunción, así que no os alarméis. Moisés le cuenta al pueblo sobre su próxima muerte. Dios Yahveh le dijo a Moisés que tenía prohibido entrar a la tierra prometida. Moisés iba a ser castigado por sus pecados contra Dios por sus acciones cuando Israel se detuvo para acampar en Cades en el desierto. Note la ofensa de Moisés y su hermano Aarón. Subid a este monte de la cordillera de Abarim, el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mirad la tierra de Canaán que voy a dar en posesión a los hijos de Israel, y, tú Moisés, morirás en el monte a donde vas subiendo, y serás reunido, sepultado, a tu pueblo, así como Aarón tu hermano murió en el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque 1.
Porque ambos pecaron contra mí en presencia de los israelitas en las aguas de Meriba Cades en el desierto de Sin Y. 2. Porque no defendisteis mi santidad entre los israelitas. Porque desde lejos veréis la tierra, pero no entraréis allí en él. Tierra que doy a los hijos de Israel. En realidad, Moisés y Aarón fueron sentenciados a muerte por Dios por pecados contra él. Él estaba sin embargo en el favor de Dios en su muerte. Entonces el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, a tu descendencia la daré. Te he dejado que la veas con tus ojos, pero la verás no cruzar hacia allí. Y Moisés siervo de Jehová murió allí en Moab, como Jehová había dicho. Lo enterró en Moab, en el valle frente a Bet Peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no estaban débiles ni sus fuerzas habían desaparecido. Los israelitas hicieron duelo por Moisés en las llanuras de Moab 30 días, hasta que pasó el tiempo del llanto y el luto. Ningún profeta volvió a levantarse en Israel como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara, ninguno como él en todas las señales y milagros que Dios le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y ninguno como él en toda la mano firme y en todas las grandes e inspiradoras obras que Moisés había hecho ante los ojos de todo Israel. ¿Dónde está este profeta en las Escrituras que sería como Moisés como Dios lo predijo? Aproximadamente una semana después de que Jesús les dijera claramente a sus discípulos que sufriría, sería asesinado y resucitaría, llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña para orar. Mientras oraba, su apariencia personal fue cambiada a una forma glorificada, se veía como lo conocemos en su forma espiritual natural, porque el Hijo de Dios es un espíritu, brillante como metal y con cabello blanco, similar a su Padre que tiene cabello blanco también, y sus vestidos se volvieron de un blanco resplandeciente. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús acerca de su muerte que pronto ocurriría. Pedro, sin saber lo que decía y teniendo mucho miedo, se ofreció a levantarles 3 refugios. Pedro estaba expresando su deseo de permanecer en aquel lugar. Cuando una nube los envolvió, una voz dijo, este es mi hijo, a quien he elegido, a quien amo, escuchad. La nube se levantó, Moisés y Elías habían desaparecido, y Jesús estaba solo con sus discípulos que todavía tenían mucho miedo. Jesús les advirtió que no contaran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Sin duda, el propósito de la transfiguración de Cristo en su forma espiritual fue que el círculo interno de sus discípulos pudiera obtener una mayor comprensión de quién era Jesús. Y para confirmar la profecía de Dios que dice que los judíos deberían obedecer al profeta que debería ser como Moisés. Cristo sufrió un cambio dramático de apariencia para que los discípulos pudieran contemplarlo tal como es. Los discípulos, que solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor comprensión de la deidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Eso les dio la tranquilidad que necesitaban después de escuchar la impactante noticia de su próxima muerte. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo, comillas escúchenlo, mostró claramente que la ley y los profetas deben obedecer a Jesús porque Él es el profeta predicho por Dios. En su forma glorificada vieron un anticipo de su venidera glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores o como el lugar santísimo. Permítanme recordarles una profecía que dice que alguien debería ser ungido para ser rey y debería ser el santísimo o lugar santísimo. El más santo es solo Dios. La Escritura dice que Él debe ser igual a Dios. ¡Guau! Cuando descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Estos eventos los vemos con ustedes hoy. Mira lo que Dios te muestra ahora. Mientras miraba, se colocaron tronos, y el anciano de días tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza era blanco como lana. Su trono ardía con fuego, y sus ruedas estaban todo en llamas. Un río de fuego fluía, saliendo de delante de él. Miles y miles lo asistieron, 10.000 veces 10.000 se presentaron ante él. Se sentó el tribunal y se abrieron los libros. En mi visión de noche miré, y delante de mí estaba uno semejante a un hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo.
Se acercó al anciano de los días y fue conducido a su presencia. Se le dio autoridad, gloria y poder soberano, todas las naciones y pueblos de toda lengua lo adoraban. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este rey? ¿Conoces este lugar santísimo? ¿Conoces a este profeta de quien Dios le habló a Moisés? Sí, lo conoces. Él es el Mesías Jesús. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, y pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que le mando. Yo mismo pediré cuentas a cualquiera que no escuche mis palabras. El profeta habla en mi nombre. Amén.